Bien, hola chicos, he creado aquí un proyecto que se llama Vectores, ¿sí? Como lo podrán ver, proyecto Vectores. eh, Está definida la clase Vectores y tiene la estructura que necesito, especialmente el Public Static Void Main, porque es justamente acá donde debo poner todos los métodos que necesito para que se puedan ejecutar. Este es el espacio principal. Entonces, en este espacio principal lo que voy a hacer es declarar una variable o crear un vector, crear un vector de tipo entero llamado vec1. Ese vector uno va a tener, uy, ¿cuál será la tecla? Bien, este vector uno lo que va a tener van a ser los elementos que se sugerían en el práctico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Será uno, será 3, será 5. Bien, vamos con otro vector, porque lo que necesitaba, lo que pedía el trabajo era ordenar dos vectores. En este caso estoy definiendo los vectores, vector uno, vector 2, y estoy asignándole, perdón, elementos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No conozco este teclado, vamos por acá. ¿Cuáles serán las llaves? Perfecto, acá está. ¿Qué es lo que vamos a poner? Número par, para que podamos ver cómo se ordena de manera correcta. Punto y coma, listo, ya están creados dos vectores y asignados los valores para esos vectores, vec1, vec2. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es, a partir de estos dos vectores, obtener un vector resultado que ordene o donde tenga los elementos ordenados. ¿Qué elementos? Lo que tiene vector uno y lo que tiene vector 2. Para eso necesitamos crear dos vectores más, dos vectores que cumplan con las condiciones. Uno de los vectores se va a llamar vec, vamos a ponerle devuelto. Vec devuelto, este vector, me confundo con las teclas, chicos. Lo vamos a instanciar, lo generamos, creamos ese espacio, es un vector de tipo entero, ¿no? De tipo entero con 6 lugares. ¿Por qué 6 lugares? Porque si el vector uno y el vector 2 tienen 3 lugares, quiero ordenarlos, necesito un nuevo espacio donde pueda guardar esos datos y luego ocuparme de ordenar los datos que están o que van a estar específicamente en el vector devuelto. Entonces vamos a crear otro espacio además, que se va a llamar vec ordenado, puede ser, ¿sí? Ordenado, creo que eso también estaba en el práctico. Ordenado, que es el vector que va a tener los datos del vector anterior, pero ordenados. Entonces voy a instanciar y voy a generar este espacio con valores de tipo entero y de tamaño 6. Hasta acá yo creo que no hay inconveniente. Partimos de los dos vectores, vec1, vec2, cada uno con 3 espacios. Necesitamos ordenar estos datos. Para poder ordenar estos datos estamos generando dos espacios nuevos. Un espacio que va a guardar los datos de los vectores vec1 y v2 sin tener en cuenta el orden de estos vectores. Y por el otro lado estamos generando y creando, instanciando un nuevo espacio que me va a mostrar esos datos guardados anteriormente, pero de manera ordenada. Entonces ya he creado esos dos. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bien, en el vector vec devuelto, ¿m? A ese vector b devuelto se le va a asignar lo que tenga, ¿qué cosa? El método, vamos a poner acá devolver, sí, vamos a poner devolver vector. No, devolver vector. Lo que va a tener como parámetros devolver vector va a ser lo que tiene vec1 y va a ser lo que tiene el vector 2. Eso es lo que va a recibir como parámetro. Por el otro lado, vamos a decir que al espacio llamado vector ordenado, como lo definimos anteriormente, se le va a asignar lo que tiene orden, vamos a ponerle ordeno vector, ¿sí? Y lo que va a tener ese ordeno vector, ese método que estamos creando, es lo que tiene el vec devuelto. Se supone que nosotros vamos a cargar el vector vec devuelto, lo vamos a cargar y vamos a llevarlo a otro método que lo ordene. Esto es lo que va a suceder en el main, específicamente en el main.
Bien, ¿qué es lo que quiero que pase? En primer lugar, lo que quiero que suceda es que se carguen los datos de vec1 y vec2 ¿en dónde? En devolver vector. Si quiero que se cargue en devolver vector, lo que necesito es generar un public static int de tipo entero, porque los vectores son enteros, donde no puedo encontrar las teclas. Eh, de tipo entero, vamos a generar entonces un método, public static int, que se va a llamar devolver vector, que es exactamente lo que dijimos acá. Esto que está acá se va a asignar al vector devuelto. El vector devuelto es el que creamos e instanciamos exactamente en este lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un public static de tipo entero, devolver vector, así se llama, y lo que va a recibir como parámetro es un vector de tipo entero, ¿sí? Que exactamente corresponde al vector 1. Y por el otro lado también vamos a decirle que es de tipo entero lo que va a recibir del vector número 2. Hasta acá lo que hicimos fue definir los parámetros. No encuentro la llave. Acá está. Ya. Hasta acá lo que hicimos fue, o lo que estamos haciendo es crear la estructura que me va a permitir cargar los datos donde en el vector devuelto. Por eso decimos devolver vector se va a asignar a vec devuelto. Fíjense que lo estamos haciendo en orden o por orden. Bien, hasta acá genial. Entonces, en el vector de tipo entero, que vamos a definir ahora, un vector llamado vectorcito, vector, como le quieran llamar, ¿m? Puede ser un vector de tipo entero llamado b. ¿M? Vamos a definirlo. Bien, en ese b, lo que vamos a hacer es, primero, es nuevo, por lo tanto necesitamos instanciar. Así que vamos a decir, mira, en ese vector v, una vez que lo instancies y le des exactamente el lugar que le corresponde, la cantidad de espacio que corresponde, punto y coma, lo que va a suceder es que vamos a necesitar específicamente una variable que me permita, pero directamente que me permita recorrer y cargar los datos de los vectores en este vector de tamaño 6. Entonces me voy a permitir generar, por otro lado, una variable, perdón, un indicador, un índice, que en este caso le vamos a poner j igual a 0 porque lo estamos iniciando a 0, declaro e inicializo una variable, la que la voy a usar o me va a servir para ir dándole posición al vector que acabo de armar. Entonces, si ya tengo ese vec que armé, tengo llave, sí, me falta una llave. Sí, me falta una llave. No sé qué hice con esa otra llave. No, no me falta nada. Acá nada más. Listo, no dije nada. Vengo por acá. Voy a usar una estructura for para que esa estructura for me permita iniciar una variable i, que es lo que va a recorrer mi vector. Le inicializo en 0. Voy a decir que si ese i es menor a quién, es menor a mi primer vector, el primer vector que quiero recorrer. El primer vector que quiero recorrer es vec1, punto tamaño len. ¿Cuál es el tamaño del vector o de vec1 que le di allá arriba? Vec.len. Listo. Punto y coma y más, no me olvido nunca de la estructura for. Abro, cierro llave. Listo. Vengo por acá. Bien, una vez que tengo esto, lo que va a suceder ahora es que, bueno, ya definí la estructura, voy a recorrer el vector que es vec1 y ahora voy a decir dónde estoy, que b, que es mi vector, que tiene como índice a quién, a j, porque acabo de definir como índice, que me va a llevar el orden j, le voy a asignar lo que tiene el vec que acabo de crear, 1, perdón, el vector 1 en la posición, específicamente posición i. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo el vector con
la posición y, pero a su vez se lo estoy asignando en este momento al nuevo vector creado en este método, en este lugar llamado v. No me olvido jamás que una vez que estoy recorriendo, tengo que, ¿qué va a pasar ahora? Lo que necesito es, uy, me perdí con las teclas, perdón. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es incrementar. ¿A quién voy a incrementar? No voy a incrementar ahí. ¿Por qué? Porque ahí lo está incrementando la estructura for. ¿A quién voy a incrementar? Va a ser a J. J más, que es el índice que está recogiendo, que forma parte del vector generado V. Ese V lo que está haciendo es recibiendo lo que tiene VEC1. O sea que estoy guardando lo que tiene VEC1 en el vector V. Hasta acá creo que está claro. Pero no solamente tengo que guardar lo que tiene VEC1, tengo que guardar lo que tiene VEC2 también. ¿Dónde lo voy a guardar? En este vector que acabo de crear que se llama V. Entonces, para poder guardar lo que tiene el vector 2 en V, lo que tengo que hacer es recorrer VEC2, o sea, el vector número 2. Para eso vuelvo a abrir una estructura. Esta estructura eh, esta estructura for lo que va a ser recorrer el vector 2. Entonces volvemos de nuevo a generar una estructura donde me diga, bueno, voy a generar un int de tipo entero, un i igual a 0, punto y coma, para un i menor a quién, al vector 2. Tuc, vector 2 punto quién, recorrido, length. Perfecto, punto y coma para un i más. ¿Listo? Tuc, uy, teclita. Genial. Con esta estructura voy a recorrer mi vector número 2. Ese vector número 2, que es lo que dice exactamente acá en el for, tengo que guardar el contenido de ese vector 2, ¿dónde? En el vector llamado b, que lo tengo creado e instanciado exactamente al principio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle que a ese v que acabo de crear, ese vector que se llama b, ¿en cuál posición? En la posición J voy a guardar lo que tiene específicamente el vector 2. ¿En qué posición? En la posición I. Cierro punto y coma. Bien, ¿quién es el que se va a incrementar? Y no, se incrementa J. ¿Por qué? Porque es el que corresponde al vector creado instanciado llamado B. Hasta acá estamos, no sé por qué me marca error acá, a ver. Bien, hasta que estamos, genial, me está pidiendo el return, eso es lo que sucede. Bien, entonces tengo los dos for, uno que recorre al vector 1, otro for que recorre al vector 2. Perfecto. Y acá entonces vamos a decir, bien, ya que lo recorrió, lo que quiero es hacer un return, un return y voy a devolver lo que tiene B. Punto y coma. ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que hice específicamente en esta estructura? Fue generar en este método específico, en este espacio devolver vector, voy a guardar o estoy guardando en este vector nuevo que creé que instancié llamado v, guardo lo que tiene el vector 1, recorro el vector 1 y voy guardando en este vector v lo que tiene el vector 1 y también guardo en este mismo vector llamado v lo que tiene el vector 2. Hasta acá estamos. Retornamos, enviamos, devolvemos valor. Bien, perfecto. Vamos con el otro entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Ya guardamos todo en devolver vector, que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, lo que está acá es lo que nosotros le vamos a asignar luego. Uy, le vamos a asignar luego a quién, al vector vec devuelto que definimos aquí en el main. Bien, ahora vamos con otro método. Este método también llamado public static int. Qué problema grande con estas teclas. A ver. Int, ¿cómo se va a llamar? Este método, public static int, como le pusimos acá, se llama ordeno vector. Aquí está, ordeno vector. Bien, vamos con ordeno vector. ¿Qué es lo que vamos a recibir aquí en este ordeno vector? Vamos a recibir específicamente lo que tiene el vector
desordenado o el vector que no está ordenado, que es el vector B. ¿Mm? Ese vector desordenado que tiene los datos que guardamos, no los que ordenamos, vamos a definirlo con tipo entero porque es de tipo entero y le vamos a dar un nombre. Este se va a llamar de desorden. Le vamos a poner desordenado. Listo. Entonces mi vector, el que acabo de crear, el que recibe por parámetro, es de tipo entero y se va a llamar B desordenado. ¿Mm? Teclita. Entonces, estamos por este segundo método que tenemos acá, que dice ordeno vector, lo estamos generando y creando exactamente aquí. Bien, esa estructura ya está creada. ¿Qué va a suceder acá? Lo que tenemos que hacer acá es ordenarlo, porque ya todos los valores están guardados en el vector llamado v, que guardamos exactamente acá. Bien, ahora vamos a tener que ordenar esos datos y cómo los vamos a ordenar. Vamos a crear un nuevo vector que me sirva de ayuda para poder ir ordenando los datos de la manera que necesito. Existen varios métodos de ordenación y el método que vamos a utilizar se va a llamar, o se llama, perdón, método burbuja. Entonces vamos a crear un vector de tipo entero llamado vec también, porque puede ser, no, le vamos a poner el mismo nombre, b. ¿Mm? Bien, estoy haciendo estas teclas. B. ¿Y qué es lo que sucede? Necesitamos instanciar porque estamos en otro espacio, así que vamos a instanciar a este vector y el tamaño que va a tener va a ser 6. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos ordenar 6 elementos. Hasta acá creo que no hay inconveniente. Creo que estamos más o menos encausados y vamos a crear un indicador, un índice más que indicador, un índice que se va a llamar eh, generalmente le llaman auxiliar cuando utilizamos el método de ordenación, así que le vamos a poner aux. ¿Mm? Este índice, este indicador, se va a llamar aux. ¿Para qué nos va a servir? Que nos sirva de guía para poder ir ordenando y acomodando los datos como corresponden en el vector que va a tener justamente los valores ya ordenaditos. Para poder ordenar los datos necesito recorrer. ¿Qué cosa necesito recorrer? Necesito recorrer el vector que ya tiene los datos guardados anteriormente. Entonces vamos por una estructura for. Esta estructura for necesita definir una variable, un índice i, que va a ser igual a 0, como lo hacemos siempre en la estructura for, para un i menor a quién. ¿A quién vamos o a quién tenemos como desordenado? ¿A quién recibimos como parámetro? Acá lo definimos. B desordenado, entonces lo que vamos a decir es que sea menor a quién, a B desordenado. Punto length, vamos a poner punto length. Pero no nos olvidemos, uy Dios, justo me va a tocar la compu, punto length. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener cuidado acá es que este punto length, necesito que este punto length en esta posición considere el valor anterior, por eso necesitamos ponerle -1. Y ahora sí incrementamos un i más. Acá está bien. Este que me faltaba acá. Perfecto. Vamos con estas teclas. Perfecto, vengo por acá. Genial. ¿Qué va a pasar en este for? ¿Mm? Ya estoy dentro de este vector desordenado y ahora será que necesito recorrer el vector de nuevo para comparar dos valores de un mismo vector. O sea, voy a entrar a este vector desordenado, tomo el primer valor, tomo el segundo valor, según el orden, acuérdense del next -1, o sea, el anterior. Ese va a ser el primer dato que va a estar en el primer lugar del vector que esté ordenado. ¿Qué es lo que necesitamos preguntar? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Pero para poder hacer eso necesitamos usar dos índices, dos eh, índices que nos sirvan de guía para ir comparando los valores, recorriendo el vector e ir comparando valor a valor e ir ordenando a la vez. Por eso vamos a necesitar dos estructuras for, y este for lo que va a hacer recorrer la posición siguiente.
Para eso, definimos esta estructura for y vamos a definir de tipo entero un indicador o un índice llamado j igual a 0, exactamente de la misma manera definido para ¿m? Un j que va a ser menor a b desordenado. Desordenado punto length. Perfecto. Este vector desordenado, B desordenado que acabo de preguntar, no necesita tener un valor anterior, al contrario, tengo que tener cuidado porque este vector lo que tiene que tomar es el valor siguiente. Entonces, ojo con eso, vamos a poner acá es J más, porque necesito que recorra, pero acá, ojo con esto, cuando defina la variable que lo va a recorrer, no es un j igual a 0, porque si necesito comparar dos valores de un mismo vector, necesito que se tome el primer valor, el que está ubicado en el primer espacio, con el valor que está ubicado en el espacio siguiente. Por eso, en este for tomamos el valor que está indicando y que es el de la posición 0, pero ahora necesitamos que se considere el de la posición 0 y el siguiente. ¿M? El siguiente va a ser siempre lo que tenga ese indicador y más 1. A ver si se entiende esta parte. Necesitamos ir comparando el valor que está en la posición 0 del vector y en el que sigue. Entonces, si se comparan esos dos valores, el primer valor que indica la posición 0, que está en la posición 0, tiene que ser considerado o comparado con el siguiente valor que está en la posición 1. Por eso acá decimos que se inicialice o comience desde i igual a 0, pero este, que va a ser el que me va a ayudar a comparar los valores, tiene que tener un valor más, porque es el siguiente. Por eso acá tomo el valor de i más 1. Una vez que está esto, vamos con esta estructura for. ¿Y qué va a suceder en esta estructura for? En esta estructura for necesito comparar, y derecho a comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? Y para poder comparar los valores que tengo, necesito valerme de la estructura if, de esta estructura, este, para ver cuánto vale el valor que está en el primer espacio y cuánto vale el que está en el segundo espacio. Entonces decimos sí, lo que tiene B desordenado, porque así se llama el vector, desordenado. ¿En qué posición? En la posición J. ¿Mm? Es menor a lo que tiene B, que es ese vector desordenado, porque es el vector anterior, el que cargamos. Desordenado en la posición. ¿En qué posición? En la I. Recuerden que estamos comparando los valores que están en diferentes lugares, en el primer espacio y en el segundo espacio de un mismo vector, y ese vector se llama V desordenado. En este caso, V desordenado es el que tiene todos los numeritos que agregamos acá al principio, pero están desordenados. Por eso tomamos el valor que está en el primer espacio y el que está en el segundo espacio. En esta estructura lo que estamos haciendo es comparando lo que está en el primer espacio con lo que está en el segundo espacio de ese mismo vector. Llavecita, listo, dejo por acá. Y una vez que pregunto si lo que está es menor, entonces me acuerdo del método de la burbuja y digo, voy a usar la variable aux, la variable auxiliar, que va a tener y va a recibir, dicho de una manera correcta, se le va a asignar lo que tiene B desordenado. Entonces, a ver. Si lo que tiene el vector desordenado en la posición J es menor a lo que tiene B desordenado en la posición Y, si es menor, ese valor se guarda en la variable aux. ¿Estamos hasta ahí? Perdón, en la posición J, me olvidé. Acá está, TUC. ¿En qué posición? En la posición TUC. Vengo por acá. Entonces, lo que tiene el vector desordenado en esta posición se guarda en la variable aux. Entonces, ¿qué va a suceder? En el vector desordenado, que es B desordenado, en la posición Y,
se va a guardar específicamente lo que tenga B desordenado en la posición J, que es con lo que estuvimos jugando recién. Son indicadores que me van diciendo, bien, en esta posición tengo en I un valor, en J está indicando otro valor. ¿Cuál es el menor? Bien, si lo que tiene J es más chico, entonces lo que está en I, en la posición I de ese mismo vector desordenado, se va a guardar en AUX, en la variable AUX. Pero en el vector desordenado, en la posición i, se va a guardar lo que tiene j. ¿Por qué? Porque es más chico. Entonces lo que tiene j se asigna a ese vector desordenado en la posición i que tenía antes el otro valor. Seguimos. Este es el método de la burbuja que seguro que está en el texto, lo deben haber visto. Y ahora en el vector desordenado, tuc, en la posición j se va a asignar lo que tiene la variable aux creada, generada, para que nos ayude a ordenar los datos. ¿Hasta acá? Genial. Entonces decimos, bien, ya está armada la estructura del método de la burbuja y lo que sigue ahora es, che, retorname entonces el vector ordenado. Entonces voy a retornar lo que tiene el vec desordenado, punto y coma, desordenado, punto y coma. Bien, retorna el valor, pero resulta que ese B desordenado viene a este método ordeno vector, ya está terminado, volvió el valor, y acá el ordeno vector es exactamente lo que se le asigna a vec ordenado. Bien, si yo hago clic para ejecutar, esto tendría que funcionar, pero no lo voy a poder ver porque para poder ver exactamente en el main, que es donde les cuento que están, que está exactamente lo que quiero ver, es justamente en este espacio, en el main, en el void main, ¿m? Que en realidad dice que no devuelve nada porque los returns se realizan en los métodos, ¿sí? Pero en este main es donde se ejecutan, donde se realizan las tareas principales del proyecto. ¿Cómo puedo hacer para ver el vector ordenado? Voy a necesitar recorrer a quién. Voy a necesitar recorrer a vec ordenado, que es el vector que recibió ya, de vec devuelto, recibió el ordeno vector. Entonces, para volver a repetir o para repetir, devolver vector no recibe como parámetro lo que tiene vec1 y vec2. Lo que hace acá es guardar los datos de estos dos vectores. Lo podemos ver acá en devolver vector, cómo se guardan los datos de vec1 y vec2 en un vector llamado v, junta todos los datos y retorna. ¿A dónde los retorna? A devolver vector. Devolver vector le asigna lo que tiene a vec devuelto. ¿Mm? Está perfecto hasta acá, pero ¿qué pasa? Los valores no están ordenados. Entonces se le asigna o se da a este método ordeno vector que tengo acá. Ordeno vector recibe como parámetro los valores enteros y los guarda en un vector llamado v desordenado. Recibe los datos de ese vector desordenado, instancia un nuevo vector de tamaño 6 con el objetivo de ordenarlo. Se define una variable nueva aux y se utilizan las estructuras for para recorrer y utilizar índices distintos e ir comparando estos valores, como lo vieron en la estructura del método de la burbuja, ir comparando los valores e ir ordenándolos de acuerdo a qué, a lo que me pregunta el if o el si. Si es menor, úsame el auxiliar y después vas asignando datos y por supuesto un return, que es el que devuelve este vector desordenado, que lo recibe ordeno vector. Recibe ordeno vector, y este ordeno vector, lo que está acá, se le asigna a vec ordenado. Yo necesito ver lo que tiene vec ordenado y para eso necesito recorrer específicamente ese vector. ¿Cómo recorro ese vector? Lo que tengo que hacer acá es, además de recorrerlo, es decir, bien, necesito crear un for donde voy a crear una variable int, una variable de tipo entero llamada i para un i igual a 0, punto y coma, esto lo conocen, para un i menor a quién, a mi vec
ordenado, a mi bec ordenado.length. Listo, punto y coma para un i más, que es la estructura que corresponde al for. No hay nada nuevo en esto. ¿Mm? Tuk, tuk, vengo por acá y lo que quiero que suceda es poder verlo. Entonces hago un system.out.println, está un poco largo esto, y lo que voy a mostrar específicamente acá va a ser lo que tiene quien, bec ordenado. ¿M? En la posición, ¿qué posición? Estoy usando un índice, un indicador i en la posición i. Entonces, ¿qué es lo que hice? Recorrí este vector ordenado con la finalidad, con el objetivo de mostrar lo que tiene con un system out print line. Voy a guardar y lo que quiero es que veamos si esto se ejecuta aquí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Tucu, 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 tucu. Uy, qué largo que está esto. Bien, esto tendría que estar funcionando. Esperemos un ratito. Tucu, 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 tucu. Uy, pero por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que necesito ver? En consola, esto tendría que estar perfectamente funcionando. ¿Y qué sucede acá? Mm, bien, estamos por la mitad todavía. Está revisando, revisando. Vamos a ver. No me olvidé de nada. De acá, bien, retorna. Aus, aus. Está recorriendo. Está un poco lenta la compu, chicos. Pero bueno, la estructura es esa, la más simple, que es lo que me permite recorrer justamente. Uy, no termina más. Bien, la que me permite guardar los datos en un único vector, y por supuesto esos datos van a estar desordenados, y por el otro lado, una vez que tengo los datos guardados pero desordenados, lo que va a suceder es que necesito ordenarlos, y para poder ordenarlos recurro a la estructura justamente de ordenación. Uno de los métodos, no es el único, que es el método burbuja, y la estructura del método burbuja es siempre la misma. Bueno, acá tendría que estar. Ya terminó. Listo. No sé si lo pueden ver. Bien. Acá vemos, después de 80 años, podemos ver cómo los vectores están ordenados. Podemos ver estos vectores ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bien, lo que quería era mostrar una estructura simple de ordenación que incluye método de ordenación y recorrido de los vectores, crear un vector y guardarlo, como les dije, y luego ordenarlos. Bueno, espero que les sirva. Yo sé que muchos entregaron y que estaban esperando un video anterior, o sea, un video de manera más rápida, pero sí, yo les hago un video de manera más rápida, un copy-paste, copio, pego y no veo. Entonces está fantástico que lo hayan tratado de resolver ustedes, se autogestiona, y ahora les muestro que tal vez otra versión, otra manera, y espero que les sirva para considerar los pasos siguientes. Un saludo a todos.